hacer la presentación, le quiero informar a usted que es un concepto de la coordinación parental que, bueno, es relativamente nuevo en Uruguay, que en algunos juzgados se está aplicando. No tenemos legislación en Eso es concreto para importante. este tema, ¿no? Y bueno, tenemos alguna confusión respecto a algunos conceptos, por eso esta charla creo que nos va a aclarar a todos. Bueno, si les parece, no sé, Nadia, si hay gente para entrar o ya está más o menos. Teníamos unos 120 inscriptos y vamos ahora 50. Pero si quieren vamos empezando o esperamos unos minutitos, como les parezca. Sí, esperamos 2 o 3 minutos más. Sí, pues, Los uruguayos, Ismael, somos un poco demorones. bueno, no pasa nada, no hay un poco, un par de minutos. Otra cosa es que se olvide y estemos media hora, yo qué sé, un par de No, minutos, esperamos 2 minutitos más. admisible y sin ningún problema. Mientras tanto, vamos comentando que tenemos participantes uruguayos, pero también tenemos algún participante extranjero que Rosmarie los va a presentar este, cuando ella intervenga. Tenemos una invitada de Canadá y una invitada argentina, ¿no, Rosmarie? Oh, Eh, ya les anticipaba, creo que bueno, que es bueno, buenos días primero que nada, y muchas gracias por la invitación en esta instancia de diálogo interdisciplinario y que bueno, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en diferentes centros académicos. Decidimos, bueno, enriquecer además de la presencia destacada de el doctor Ismael Pérez García como psicólogo, a la doctora Alicia González Vitale, que es la presidenta de la Asociación Iberoamericana, para hacer corto el título, ¿no? De los coordinadores parentales, que estamos trabajando justamente en calidad de miembros en un proyecto iberoamericano y felizmente también pudo hacer un hueco en su agenda la doctora Anita Dorsac, que ha venido también a formar profesionales en derecho colaborativo en Uruguay. Y bueno, para nosotros es un honor que hayan dedicado un tiempo y un espacio en su agenda para integrarse en este diálogo. Así que bueno, las presentaciones, por favor, las hacen ellas mismas, porque, bueno, Anita, creo que vos estás con el micrófono abierto ya, y Sí, mientras hacemos este tiempo que sea aprovechable. bueno, buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. De último minuto me di cuenta que hoy día son las 6 de la mañana, entonces estoy un poco como aquí entiendo que como el colega de las Canarias, a las islas tan bonitas les presento un acento canadiense. Pero con mucho gusto voy a participar. Tengo otro compromiso a las 8 aquí y tengo que salir un poco de antes de las 8 mi tiempo. Pero me encanta que este proyecto está como en camino, que están pensando de desarrollar esta forma de ayudar a las familias en conflicto. Aquí en Canadá, bueno, otra cosa, pero muy rápido. Sí, hay provincias donde hay legislación y el marco jurídico está todo regulado. Yo vivo en Alberta, la segunda del Pacífico, y en esta provincia no tenemos la ley propia, no tenemos nada como concreto, pero en la isla de Príncipe, en la Columbia Británica, sí tenemos todo regulado. Aquí se lo hace por contrato. En esta manera ayudamos a las familias. Pero hay mucho más que se puede discutir. A Rosmary, muchísimas gracias por la invitación y es un honor escuchar lo que está pasando en el país que quiero mucho, que es Uruguay. Y estaré allá en octubre y espero que Rosmary podamos tal vez por lo menos tomar una copita de Tanat famoso, Sí. un sitio excelente, ¿no? Es un honor y mucho placer de ver tantas caras que les interesa tanto este tema y gracias a Rosmary. Gracias a ti. Rosmarie, no sé, pasamos a la presentación. Sí, Alicia se puede quedar unos minutitos más
Bueno, y comenta después Alicia y se presenta. Ahí está. Bueno, la- bueno, buenos días a todas y todos. Agradecida por la invitación y particularmente a Rosmarie. Es un placer, Ismael, conocerlo y estaré con mucho gusto e inquietud poder escucharlos y volver a encontrarnos con Anita Mm, luego de algunas actividades en la UBA. Como un poco preanunciaba Rosmarie, les puse en el chat, yo trabajo en coordinación de coparentalidad, le llamo yo, a través de un programa que implementé, creé, diseñé y lo llevo adelante en el Poder Judicial de la provincia del Neuquén, en Argentina, ¿no? Neuquén, Nor Patagonia. Soy capacitadora, en este momento estamos dando una capacitación de una segunda corte en especialistas en coordinación de coparentalidad. Bueno, y he desarrollado distintas capacitaciones, Estados Unidos, con Dominique Dabac también en Canadá, España y Argentina, por supuesto. Y un placer compartir con ustedes. Bueno, con Rosmarie hemos hecho covisiones y supervisiones de casos de alta conflictividad como para pensar juntas estrategias de intervención. Así que a disposición de lo que ustedes consideren y es una alegría ver tanta gente que está interesada y curiosa en esto, así que ojalá puedan avanzar y en lo que pueda colaborarles, con gusto, cuente conmigo. bueno, muchísimas gracias, Alicia. Vamos a presentar a los expositores. Les voy a contar que el licenciado en Psicología Ismael Pérez es doctor en Psicología Jurídica y Forense, investigador de la Unidad de Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Santiago de Compostela, docente en posgrados y másteres de Psicología Jurídica y Forense en España y Latinoamérica, miembro de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense y de la Asociación Iberoamérica de Psicología Jurídica, vocal de la Asociación Española de Justicia Terapéutica y vocal de la División Psicología Jurídica del Consejo General de Colegios de Psicología de España, elegido por sufragio celebrado en 2023 en el territorio nacional. Ponente, moderador, asesor y organizador de jornadas, congresos, simposios, talleres nacionales e internacionales de psicología jurídica y forense. Miembro de comités de organización y comités asesores de convenciones profesionales con más de 170 comunicaciones. Autor de artículos científicos publicados en revistas indexadas, asesor de revistas y revisor de publicaciones en psicología jurídica y forense. Autor de libros y capítulos de libros de psicología jurídica y forense, conferenciante invitado en 12 países, psicólogo jurídico y forense acreditado por el Colegio de Psicólogos de Madrid, la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense y por la Comisión Nacional de Acreditación del Consejo General de Colegios de Psicólogos de España, con 24 años de ejercicio profesional, máster en mediación civil y mercantil, experto en mediación familiar, coautor del libro Coordinación Parental, una respuesta a los divorcios conflictivos. Paso a presentar a la doctora Daniela Trota, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, ex defensora pública del Poder Judicial de Uruguay, directora general de Asesoría Jurídica de la Intendencia de Maldonado, defensora de niños, niñas y adolescentes, formada en materia de protección jurisdiccional en derechos de infancia por UNICEF, docente en materia de proceso adolescente infraccional del CEJU, en curso para la implementación del Código de Proceso Penal de Uruguay. La licenciada psicóloga especializada Rosmarie Peraza, es licenciada en Psicología de la UDELAR, especialista en Psicoterapia Psicoanalítica, UPA-AUDEP, especializada en Psicología Forense por la UBA, aprobación del curso de Evaluación Psicológica Forense y Credibilidad de Testimonio Universal, Universidad Diego Portales, psicoterapeuta, ex perito psicóloga del ITF, perito psicóloga de la Suprema Corte de Justicia a partir del año 2010, directora técnica de Psicointegre Uruguay, docente de posgrado de la UDELAR y de la UCU, docente invitada para capacitaciones nacionales e internacionales, autora de 2 libros y varios artículos académicos, integrante del equipo de investigación de la doctora Rosa Inés Colombo de la UBA, la licenciada psicóloga Marisa Sosa,
Es licenciada en Psicología de la UDELAR, especializada en Psicología Forense. En la elaboración está la tesis de la UBA, experto universitario en coordinación parental, evaluación de la personalidad, ámbito clínico y forense de la UBA, clínica de niñez de la UBA, psicoanálisis en niños de la UDELAR, test de Rorschach en niños, niñas y adolescentes de la UBA, clínica de lo traumático 1 y 2 en niños, niñas y adolescentes de la doctora Rosa Inés Colombo, tratamiento psicológico maltrato infantil y ASI, también de la doctora Rosa Inés Colombo y Psicointegra, Seminario Abuso Sexual 1 y 2, Neurotrauma y Daño Psíquico, miembro de la Asociación Internacional y para Iberoamérica de Especialistas en Coordinación Parental, integrante de equipo de derivación de Psicointegra. Bueno, luego de estas presentaciones le cedemos la palabra entonces a Ismael. Somos todo oídos. Muchas gracias, María Elena, por la excelente presentación, por ese tono, por ese énfasis eh, en, en la carrera profesional de cada uno de nosotros. Y tengo que contarle, tengo que añadirle, lo dije antes y no sé si es las 89 personas que están conectadas ahora y he tenido la ocasión de revisar mientras hacía la presentación y veo que las cámaras están casi todas abiertas, que es algo también de agradecer. Que yo soy español, aunque por mi forma de hablar, pues casi que nadie diga que soy español. Pero sí que soy un español especial y sobre todo con un vínculo histórico con Uruguay. Soy español de las Islas Canarias y desde pequeño nos enseñaron que Uruguay, sobre todo Canelones, fue fundado por inmigrantes españoles, con lo cual si normalmente me siento cómodo en cualquier lugar de Latinoamérica, mucho más con ustedes. A partir de aquí, pues casi que no tengo más excusas para dilatar la presentación, pero sí que no quiero comenzar sin agradecer la invitación que me han hecho, la invitación a la Asociación de Magistrados y Operadores de Familia e Infancia para formar parte de este panel que inicia con el punto de comienzo de la apertura de diálogos interdisciplinarios en este periodo. Pero también es un honor para mí volver a compartir mesa de trabajo y conocimiento con la doctora en Derecho Daniela Trota y con las colegas psicólogas Marisa Sosa y sobre todo con mi amiga Mari Peraza. Dicho esto, entiendo que el grupo es bastante grande, somos 90 personas, y hablar de coordinación parental es hablar de un paradigma emergente. Como ya ha quedado subrayado a lo largo de la presentación, uno de los problemas que tenemos y que no solo atañe a Uruguay y a España, es la falta de legislación concreta sobre la coordinación parental. Y esto muchas veces se vuelve en nuestra contra. Bien es verdad que podemos recurrir a preceptos legales internacionales, incluso en Europa comunitaria está plagado de directivas comunitarias en que regulan la coordinación parental, pero a nivel legislativo, incluso en España, solamente tenemos una comunidad autónoma. En España somos 17 comunidades autonómicas y 2 ciudades autonómicas también. Cada una tiene sus peculiaridades en materia de legislación civil, pero lo que realmente marca la pauta en coordinación parental es lo que tenemos en Navarra. En Navarra hay una ley propia que sí que reconoce la coordinación parental y todos nos fijamos en Navarra para ver cómo esa comunidad autónoma pequeña, pues son alrededor de 300.000 personas, tienen un derecho civil propio y con una legislación en materia civil de familia en la que está contemplada y está regulada eh, perfectamente legislada la coordinación parental. Eh, en este contexto, sabemos que la coordinación parental pues, se esfuerza por garantizar el bienestar psicoemocional de las personas menores de edad y de las personas vulnerables. Y a partir de ahí, pues empezamos a generar todo lo que el marco, no tanto el marco teórico, pues, pero sí el marco de aplicación de la coordinación parental. Y aquí empiezan a surgir los primeros problemas, cuando hay un solapamiento de roles. Y de solapamiento de roles yo no les voy a hablar mucho porque es un tema que han trabajado
sobradamente eh, la doctora Daniela Trota, la doctora Sosa y la compañera Rosmarie Peraza. Pero sí que quiero subrayar que esto muchas veces los límites no están muy bien definidos y conviene, sobre todo a los operadores jurídicos y también a los que vamos a aplicar, a los coordinadores y las coordinadoras parentales, tener conocimiento preciso de qué es la coordinación parental y qué no es. En este contexto, y teniendo en cuenta esa salvedad que les he manifestado, en la que no voy a entrar mucho porque es un terreno que han trabajado ella y ya les cuento que lo han trabajado bastante concienzudamente, surgen unas directrices deontológicas. En esta sí lo voy a empezar a enfatizar yo en lo que les quiero mostrar en estos 40 minutos, las directrices que regulan la coordinación parental. Eh, y son directrices elaboradas por el Colegio de Cataluña. Ya les he hablado de Navarra, que es una comunidad autónoma vanguardista en cuanto a derechos de todo tipo, y no solo coordinación parental, sino derechos sociales. Es una comunidad donde muy garantista en mantener pues todo lo que tiene que ver con normas de protección para, en este caso, infancia y colectivos vulnerables, que habríamos de personas con discapacidad en función de la nomenclatura española. Creo que es algo que se empieza, es casi universal, existen en todos los países pues, estas inclinaciones. Y eso lo he podido constatar en los diferentes países en los que he trabajado. Veo que hay peculiaridades, hay características propias, hay aspectos muy idiosincráticos, pero si nos fijamos, grosso modo, el objetivo de nuestro trabajo siempre es el mismo. Y dentro de ese contexto, me interesa subrayar qué es una buena praxis y que se empieza a considerar, espera que me estoy pasando la presentación, que se empieza a considerar aspectos que tienen que ver con eh, ejecuciones que pueden plantear ciertas dudas. Entonces, apelando al modelo catalán, que no al navarro, pero es igual de avanzado que el navarro catalán, pues tienen un contexto de la aplicación de la educación parental en la que definen, y aquí empieza uno de los problemas, la coordinación parental como una intervención especializada en conflictos de alta intensidad. Y al establecer, y aquí se lo he puesto en rojo, la alta intensidad, tras la separación y divorcio, donde se ven inmersas personas menores de edad, la alta intensidad y la definición de la alta intensidad o la alta conflictividad ya empieza a ser problemática. Porque si consideramos de entrada la alta intensidad o la intensidad extrema, eso, y permítanme la expresión un poco burda, no lo arregla nadie. No lo arregla nadie porque ya el nivel de conflictividad entre las parejas, la historia de enfrentamiento es tan grande que aunque la definición de coordinación parental nos hable de alta intensidad, ya les empiezo a decir que cuando la conflictividad es extrema y si establecemos un paralelismo entre alta y extrema intensidad, o muy alta intensidad, ya tampoco nos vale el paradigma de justicia terapéutica, que es bueno, o sea, se ha demostrado no solo en diferentes estudios realizados en mi país, sino incluso y en Canadá, por supuesto, porque no surgió prácticamente esto, pero en países tan diversos como puede ser Australia, Israel, que está muy en boga ahora mismo, se ha trabajado y se ha visto que la coordinación parental es efectiva. Pero para que sea efectiva, hay que tener en cuenta, pues, estas directrices que ya les digo que bien las hemos copiado de Cataluña y que hacen hincapié en empezar a diferenciar, y es el motivo casi del diálogo interdisciplinario de hoy, las incompatibilidades y los conflictos de roles. Las incompatibilidades de roles se vienen a establecer, se vienen a diferenciar
cuando el coordinador o la coordinadora parental eh, no debe ejercer simultáneamente diferentes roles. O sea, si yo actúo como perito con una familia, difícilmente voy a poder actuar como coordinador parental. Y ese sería un indicador ya de mala praxis y un conflicto entre roles en un paradigma como la coordinación parental que plantea dudas y plantea más que dudas enfrentamientos y dificultades para consenso hasta en la identificación del propio nombre. Para evitar conflictos, para evitar suspicacias, en algunos contextos se empieza a hablar de coordinación de familia, para que no sea coordinación parental y no marental. En otros lugares, y es otro modelo que ha aparecido últimamente en países como Suiza, eh, Austria, Alemania, estos países de Europa Central, hablan de consenso parental, que le dan un enfoque diferente evitar caer en la crítica más feroz que se le hace a la coordinación parental y es algo que voy a abordar un poquito más adelante, que es como un modelo, un paradigma que en algunos foros ha sido catalogado como una forma de violencia institucional. Entonces, para evitar estas incompatibilidades e incidir en la buena praxis, la incompatibilidad de roles pues debe ser algo que debe quedar muy claro. Y en esa línea, la de prohibición del rol consecutivo, o sea, actúo, el ejemplo que les puse hace un momento, como evaluador o como perito psicólogo, no puedo ser coordinador parental. Y si continuamos más adelante, otra de las áreas que pone énfasis para tenerlo en cuenta e incidir en una buena praxis es que en esta línea, que cada profesión o cada profesional tiene objetivos claros, metodologías, marcos éticos diferentes que no deben mezclarse. Más adelante les hablará eh, Rosmarie Trota y Sosa de los diferentes roles que marcan el desarrollo de esta profesión nuestra o de este paradigma emergente que en América Latina está entrando con una fuerza importante. No solo en Uruguay hay mucho interés, sino en Chile. De todos los días voy a estar hablando también para profesionales de Chile. En Colombia hablaré mañana, o sea que voy a tener un fin de semana marcado por el énfasis en la coordinación parental y lo único que nos lleva a constatar de que es un área en emergencia, muy emergente y con mucha curiosidad y sobre todo con necesidad. Aquí la cuestión es que hablamos de coordinación parental porque eh, hemos llegado al convencimiento de que abordar desde el paradigma de coordinación parental la conflictividad familiar por ruptura, por separación o divorcio es una herramienta válida. Entonces, la segunda directriz que exige formación y sobre todo formación en contexto de alta capacitación y especialización, donde es imprescindible contar con formación acreditada en salud mental, en mediación familiar, aunque ya verán más adelante que no es mediación familiar, va bastante más allá. También en derecho de familia, por eso ese carácter interdisciplinar de la coordinación parental. Y hay el aspecto más estrella de todo. Violencia familiar, violencia intrafamiliar, marcada por la necesidad de gestionar conflictos de alta intensidad. Y yo, por eso lo que les dije hace un momento, lo de alta intensidad lo empezaría a cuestionar, porque los fracasos que tenemos, los fracasos, los pocos fracasos, y voy a permitirme utilizar esta expresión, de los pocos fracasos que tenemos en coordinación parental,
son aquellos en los que son casos que nos llegan con una conflictividad extrema de años. Ahí se ha demostrado que no vale, porque es que ahí no vale nada. O sea, ahí poco menos que hay que mandar una fuerza policial para evitar que se, que se, que se hagan sangre los adultos, y no solo el progenitor y la progenitora, sino que en este caso, ustedes lo saben perfectamente, que la mayoría de los conflictos, o buena parte de los conflictos, viene de las familias extensas. Son los que realmente provocan esa conflictividad. Entonces, en esta intervención en contextos de violencia, la coordinación mm, parental puede ser inadecuada en casos de violencia de género, y en esta situación, y esta matiz es genérico, porque ya veremos más adelante que hay algunos casos de violencia de género o los denominados violencia de género, donde cabe coordinación parental y otros no cabe. Y desde luego, en las situaciones de violencia en las que no cabe, son las que están marcadas por dinámicas coercitivas y por dinámicas donde prevalece el control y el desequilibrio de poder entre los miembros de la familia. Estas son las situaciones donde, las situaciones de violencia donde no cabe la coordinación parental y donde debe siempre priorizar la seguridad de todas las partes, y ya no solo de las personas menores de edad, que por supuesto que sí, sino de todas las personas que intervienen en esa dinámica familiar cuando la seguridad se cuestiona. Ese es el límite para decir, aquí no cabe coordinación parental. Eh, Otra de las directrices está marcada por las funciones y transparencia. La extralimitación de funciones también es otro problema. O sea, el coordinador parental no debe realizar asesoramiento jurídico. Esto es una competencia de las respectivas representaciones letradas de la familia en litigio. No hacen evaluaciones periciales, que ya en estos casos, cuando las familias vienen derivadas a coordinación parental, ya vienen no con una, sino con muchísimas evaluaciones periciales de oficio, de parte, contrapuestas, infinidad de evaluaciones periciales, y nos toca a nosotros ser y actuar como una especie de arqueólogos con precisión, con buen bisturí para determinar los buenos, o separar los buenos informes de los informes regulares de los informes absolutamente partidistas, que los hay en todo sitio. Tampoco vamos como coordinadores parentales a emitir diagnósticos clínicos, y para eso tendríamos un equipo interdisciplinar que en el caso de ser necesario derivaríamos al profesional de la salud mental, casos que requieren tratamientos clínicos, y en ese caso se suspendería la aplicación del programa de coordinación parental. Tampoco, en esa línea, tampoco vamos a hacer intervenciones terapéuticas. El consentimiento informado es otro aspecto fundamental de la coordinación parental, que debe ser un consentimiento informado explícito para todas las partes, detallando objetivos del proceso, competencias del coordinador, límites de la intervención y duración prevista del programa de coordinación parental. Esto debe estar recogido en algo que hasta ahora no les he mencionado, que es el famoso plan de parentalidad, donde queda regulado por escrito bajo la supervisión de las respectivas representaciones letradas y también de la autoridad judicial, en un documento escrito, como les he dicho, eh, de forma más detallada posible, cada uno de las funciones que se van a realizar en la aplicación de la coordinación parental. Con esto, lo que garantizamos a partir de estas directrices es que la praxis sea lo más acertada, lo más adecuada, lo más ética posible a la aplicación del famoso plan de parentalidad. Otra directriz es la confidencialidad y a la vez la supervisión. Eh, es necesario establecer, para que haya buena praxis, la protección
de los datos, la obligación de respetar la confidencialidad de toda la información obtenida durante todo el proceso, pero a la vez pues, hay una necesidad de supervisión externa, es una necesidad de someterse a práctica profesional supervisada y actualización constante. O sea, aquí estamos mezclando los aspectos que debe llevar la praxis diaria aplicada con la formación, los programas de formación en coordinación parental. O sea, la formación en coordinación parental no se adquiere realizando un curso, se adquiere constatando después de práctica profesional supervisada que lo aprendido durante el curso o los cursos de formación, y esta es otra de las críticas que se hace a la formación parental, sea validada a través de un ojo experto. La formación continua o continuada, se las comenté antes, y es necesario hacer énfasis porque la falta de actualización incrementa el riesgo de cometer errores y de convertirse en una práctica negligente. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que no vale con hacer un curso, formarse ahora y dejar de aplicar la coordinación parental durante un año y volver otra vez sin haber hecho alguna formación de actualización, porque corremos el riesgo de no cumplir con esa praxis o buena praxis tan exigible. Eh, Otro aspecto fundamental de la coordinación parental es la adaptación y cumplimiento normativo. Es necesario hacer un traje a medida para cada familia. No vale una coordinación parental genérica para todas las familias. Necesitamos personalizar los procedimientos, los procesos de aplicación según las características y las especificidades de cada familia. Cada familia es casi irrepetible en la definición de esa conflictividad que marca y es la que da razón de ser a la coordinación parental. Otro aspecto más genérico es el cumplimiento normativo. Debemos actuar conforme a la legislación vigente, y ya hablábamos al principio de que uno de los problemas de la coordinación parental es la falta de legislación propia. Entonces tendríamos que irnos a convenciones y tratados internacionales para dar cabida a ese interés superior de la persona menor de edad o la persona con vulnerabilidad, que es una expresión que he repetido varias veces, porque nos interesa mucho que se enfatice que lo que debe prevalecer es el interés superior de la persona menor de edad. Toda intervención debe priorizar el bienestar de estos dos grupos, de estos dos colectivos, de menores de edad y personas con vulnerabilidad, o sea, personas con discapacidad. Eh, y finalmente, en cuanto al cumplimiento normativo, debe quedar bien recogido y con claridad meridiana eh, el contrato, el contrato por el que yo, coordinador parental, asumo la coordinación de una familia, donde se debe especificar cuáles son mis funciones, cuál es el alcance, qué temas voy a abordar, los límites y la gestión de los desacuerdos. Tengan en cuenta que el coordinador parental o la coordinadora parental actúa por mandato judicial. No es el juez de ninguna de las maneras y tiene muy poca capacidad de decisión en cuanto a aspectos que tengan que ver con la dinámica diaria. No va a marcar el coordinador parental cuándo se recoge al niño y dónde se recoge. Eso tiene que estar establecido en el plan de parentalidad, pero sí que lo debe supervisar y emitir un informe de modo que el coordinador y la coordinadora parental, para hacer una buena praxis, se convierte en los ojos del juez dentro de la familia, del juez o de la jueza. En esta misma línea, eh, tenemos que ser conscientes de que las consecuencias de una mala praxis son demoledoras. O sea, nosotros como coordinadores y coordinadores parentales no podemos empezar a trabajar con la familia y devolverla más afectada de lo que llegó a nosotros.
no podemos, bajo ningún concepto, agravar un conflicto que ya existía. No podemos perpetuar las dinámicas de vinculación, de relación de la familia de forma nociva. No podemos afectar negativamente en el bienestar de las personas menores de edad. Y no podemos crear más dificultades, más obstáculos que los que ya había para que haya una coparentalidad funcional. En estos casos, ante la mínima sospecha, tenemos que renunciar al caso y dejar que lo asuma otra persona con lo que eso conlleva, con lo que eso conlleva de victimización para la familia, pero es mejor una retirada a tiempo que seguir forzando la situación cuando, como coordinadores parentales, el caso, por las circunstancias que sea, se nos escapa de las manos. En esta línea y en este decálogo de buenas prácticas, el compromiso con la excelencia profesional es mm, absoluto. Lo de la formación continua no se lo voy a repetir. La supervisión en regular tampoco, porque es absolutamente fundamental. La autoevaluación mm, tampoco, de esto no les he hablado, pero es necesario autoevaluarnos cada vez que tenemos una intervención y sobre todo autoevaluarnos para gestionar nuestra propia afectación como consecuencia de intervenir en casos de alta conflictividad. Tenemos que saber nuestros límites como coordinadores parentales para informar a la autoridad judicial de que estamos empezando a sentir que nuestra salud mental se resiente por llevarnos a casa los problemas a los que hacemos frente derivados de esa conflictividad familiar en la que nosotros nos metemos de lleno y tenemos que empezar a gestionarla. Cuando sintamos que se nos escapa por el conflicto el conflicto de la familia, la situación, tenemos que decir adiós o saber poner punto final o punto y aparte alejarnos de este caso. Esto, si tenemos en cuenta estas 10 directrices, vamos a tener eh, una coordinación parental muchísimo más sana, muchísimo más constructiva, muchísimo más edificante y muchísimo más garantista de los derechos de las personas menores de edad, que son las que realmente nos interesan. Llegado a este punto, les voy a plantear el eje de la exposición que les voy a hacer. Hay una publicación del grupo Temis que cuestiona muchísimo la aplicación de la coordinación parental en España. Es una publicación que salió este año, en 2025, en el mes de, no, creo que fue en mayo, no, fue en abril, una publicación absolutamente demoledora en contra de la coordinación parental. Y fíjense qué título tan contundente, tan demoledor, en la que nos habla de la coordinación parental como una forma de violencia institucional. Les recomiendo que lo lean, es muy fácil de localizar, en internet lo ponen así y les aparece si no lo han visto, de las personas que no han tenido acceso a él. Y entre la página 131 y 158, eh, las personas que han hecho este trabajo, esta publicación de la coordinación parental, nos muestran o nos tratan de demostrar que la coordinación parental es nociva, es dañina. Hacen una crítica a la coordinación parental en España, argumentando que su implantación carece de base legal y contradice la legislación sobre violencia de género y sobre protección infantil,
examina el origen internacional de la coordinación parental, principalmente en Estados Unidos y en Canadá, y cómo con el paso de los años se fue introduciendo en España a través de estudios pilotos y convenios públicos, a pesar de no estar regulada, salvo en Navarra, como les dije al principio, y sobre todo cuestionan que sea impuesto de forma obligatoria a través de sentencias judiciales. Dice, entre otros aspectos, en estas páginas, entre la 131 y la 158 del documento, que la coordinación parental en muchos casos se ha convertido en una forma de promover la custodia compartida y la relación paterno y forzar la relación paterno-filial, incluso frente al rechazo de las personas menores de edad. El texto también evalúa la formación de los coordinadores parentales o las coordinadoras parentales y los efectos perjudiciales de esta intervención en la salud emocional de los madres, hijos, padres e hijas también, que en muchos casos son víctimas de la violencia machista, señalando que a menudo se banaliza la violencia, esta violencia bajo el concepto de conflictividad familiar. Y en estos casos se ignora el interés superior del niño. Este documento ha sido sometido a un riguroso análisis basado en la práctica basada en la evidencia, y lo que nos permite es ver en qué medida este análisis que han hecho a través de un estudio que pretende ser riguroso, pues cuestiona los cimientos de la coordinación parental, teniendo en cuenta que en muchos casos se salta pues algo tan elemental como lo que debe ser un artículo científico, un artículo que tenga las características de una publicación indexada en revistas con factor de impacto JCR o Scopus. Por eso, esta publicación se sometió a lo que realmente debe someterse cualquier artículo científico que se precie, que es a la revisión por pares. ¿Y qué se ha visto en esta revisión por pares sobre este artículo tan demoledor contra la coordinación parental? Pues es lo que les voy a mostrar a partir de ahora. El artículo, esta revisión por pares contempla aspectos positivos del documento de Temis y aspectos no tan favorables que en este caso van en contra del documento que ha publicado Temis, y se los voy a presentar de forma comparada. Aspectos favorables es que presenta directamente datos obtenidos a través de entrevistas estructuradas, análisis de informes de coordinación parental y estudio jurisprudencial de casos reales. En contra, nos viene a decir que cuestiona la calidad y representatividad de los datos por un posible sesgo en la muestra. O sea, solamente en la muestra se utilizan madres con experiencias negativas en coordinación parental. Y sobre todo, hay ausencia de triangulación de otras fuentes. Únicamente se tiene en cuenta la opinión de la madre entrevistada, no se tiene en cuenta la opinión del progenitor, no se tiene en cuenta la opinión de los operadores jurídicos y no se tiene en cuenta tampoco, y esto es muy importante, la opinión del programa de coordinación parental de las personas menores de edad. Este es uno de los ejemplos que pone el par revisor de este trabajo. Y en cuanto a la metodología
En cuanto a la metodología y el análisis de datos que incluye el trabajo de Temis, nos dice que, por un lado, de forma positiva, presenta o trata de presentar análisis cuantitativos y descriptivos de la realidad de la coordinación parental, eh, frecuencias y porcentajes estadísticos, análisis cualitativos, documentación sobre el carácter imperativo, impositivo de la coordinación parental y evidencia el uso en el caso, evidencia cejada en el uso de casos de violencia de género. Les cuento que si bien se entrevistaron alrededor de 1.000 mujeres sometidas a coordinación parental, el estudio definitivo se hizo con 14, solo con 14 mujeres, y esta es una de las deficiencias, lo veremos más adelante, lo iremos viendo poco a poco de forma desglosada, pero en cuanto a la metodología de este documento, se señalan entonces deficiencias metodológicas significativas con un sesgo confirmatorio evidente. Sesgo confirmatorio que es que únicamente se han utilizado los casos en los que la coordinación parental no fue bien. Y a partir de ahí se produce una generalización excesiva en función de una muestra limitada. ¿Qué les quiero decir con esto? Se generaliza a toda la coordinación parental los resultados de 14 mujeres. En cuanto al marco teórico, lo cuestiona el revisor por pares. La metodología cuantitativa también dice que no es suficiente. Aquí les pongo, les hago, no sé si se alcanza a ver, yo lo veo con cierta dificultad, no sé si alcanzan a ver, pero realmente el diagrama este de circulitos que les presento aquí es que la perspectiva de Temis en los aspectos positivos ofrece un enfoque centrado en la infancia, nos habla de la comprensión integral del impacto. Cuando hablamos de impacto, nos referimos a la violencia y la consideración de roles parentales dentro del estudio. A favor, entonces, y resumiendo un poco el artículo, a favor de, el estudio de Temis, perspectiva de género, perspectiva de infancia y enfoque basado en el trauma. Ustedes tienen que tener en cuenta que la coordinación parental se sostiene en tres ejes transversales. Por un lado es la perspectiva de género, que es obvia, la perspectiva de infancia, que es la razón de ser, eh, la evaluación del daño, y otro eje transversal es la justicia terapéutica. El, el, el documento de Temis no hace referencia en absoluto a la justicia terapéutica. No sé si le suena este del profesor David Wessler, afincado en Puerto Rico, y Winnick, del, este, de finales de los años 90 del siglo pasado. Ese paradigma se ha extendido y trata de buscar un tipo de justicia más humana, donde el paso por la justicia, en lugar de ser victimizante, traumatizante, sea mm, garante de el bienestar de las personas justiciables, o por lo menos que el que pasa por el sistema de justicia no salga tan o más traumatizado de cómo llega al sistema de justicia. Las críticas que se le hace a través de esta revisión por pares al documento es la ausencia de una perspectiva paterna, o sea, del padre no hay nada y del mismo no se hace referencia cómo afecta eh, al padre la intervención de la coordinación parental en algo tan elemental como puede ser la reducción de la conflictividad, y fundamentalmente lo que les acabo de decir, no hay perspectiva de justicia terapéutica. También tiene una visión bastante limitada a la visión de las personas menores de edad, y hay algo que que es quizás lo peor de todo esto, es que se confunden conceptos con conceptos que muchas veces están defenestrados, como puede ocurrir en el sistema de derecho civil español, que es equipar coordinación parental a síndrome de alienación parental o incluso alienación parental. En España ya no se puede utilizar ese concepto absolutamente para nada, está prohibido por ley. Bien, es verdad
Naciones Unidas sí habla de distorsiones, de posibles, no interferencias, sino desequilibrios en las relaciones padre-hijo. Lo utiliza con mucha cautela y con mucha prudencia los términos, pero no es tan tajante como el sistema normativo español. Y lo que en definitiva pone de manifiesto este estudio de Temis es el desconocimiento del marco teórico. Y voy a ir rapidito porque ya me estoy pasando de tiempo. De todos modos, tampoco voy tan mal. Estoy casi terminando la presentación. Porque lo que realmente me interesa es generar debate. Eh, Debate porque es el más enriquecedor para todos nosotros. Entonces, al famoso documento de Temis, mm, con aspectos no tan nocivos, no tan dañinos, pues se dice que aplica métodos de investigación sistemáticos, entrevistas, análisis documental y estadísticos descriptivos, pero aún así las limitaciones metodológicas son flagrantes y fundamentalmente el aspecto metodológico que más se le censura es que la muestra no es representativa, que no se triangula la información, como les dije hace un momento, y tampoco hay una explicación clara de qué procedimientos y qué herramientas se utiliza para generalizar las conclusiones que saca de esos 14 casos. La conclusión crítica a partir de la revisión del par evaluador es que no puede ser considerada una investigación científica estricta esa investigación que tanto daño ha hecho al modelo de coordinación parental aplicado en España. Voy a ir casi al final porque realmente me interesa, es mostrarle un cuadro, este cuadro. Este cuadro es el que nos viene a poner de manifiesto qué nos ofrece el estudio de TEMI y subrayando no solo los puntos débiles, sino también los puntos fuertes, y figura en color azul marino, marino fuerte, casi negro, eh, lo que aporta el documento con respecto a la base empírica, eh, la metodología también aparece en segundo lugar como medianamente aceptable. El marco teórico inicialmente y sin entrar en muchos detalles también es aceptable, pero los problemas del estudio de tenis empiezan a partir de la objetividad. La objetividad se cuestiona, no es un estudio objetivo. Cuando falla la objetividad, falla la validez. Ustedes saben que las producciones científicas se evalúan en términos de confiabilidad, validez y productividad. eh, Cuando falla la objetividad, no hay validez. ¿La validez qué es? Que mida lo que dice medir. O sea, no podemos concluir utilizando un riguroso análisis que mm, el documento del grupo de TEMI sí es válido. Pero es que tampoco es confiable porque no tiene rigor científico. El rigor científico viene de la mano de que siempre mide lo mismo. Y ahí también es otra falencia importante. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que cualquier documento que caiga en sus manos necesita una revisión más profunda para saber la profundidad, permítame la expresión, la repetición, la profundidad que le podemos dar a lo que estamos leyendo. A veces nos dejamos impactar por la primera impresión y realmente en nuestras manos cae algo que puede resultar tremendamente demoledor, pero detrás de esa demolición, digámoslo así, hay que ver hasta dónde lo que estamos leyendo está basado en una práctica sostenida en la evidencia, que es el objetivo de la coordinación parental. Todo lo que se aleje de la práctica basada en la evidencia y del rigor científico que debe tener una publicación indexada, publicación con revisión por pares, deja de tener
confiabilidad, deja de tener validez y deja de tener productividad, repitiendo los términos que les he expresado hace un momento. Pues con esto pongo punto final. Creo que me he pasado un poquitín de lo que me había marcado, pero sobre todo deseo haber generado debate y fundamentalmente haberme explicado. Ismael, hay una pregunta en el chat que realizó la doctora Iris Vega. Dice que Sí, no comprende la razón de la incompatibilidad. No sé, de repente, Iris, ¿tú querés hacer la pregunta? déjame ver si lo leo por aquí. No comprendo la razón de la incompatibilidad. No sé exactamente, Iris Vega, ¿puedes aclarar un poquito de incompatibilidad? ¿A qué te refieres? Así Sí, buenos te días, ayudo. Hola, buenos buenos días. días. No, cuando usted hablaba y decía que justamente el coordinador parental no puede actuar como perito, no puede ser, ¿no? Digo, no entiendo bien cuál es la incompatibilidad en que en un rol pericial, que por lo menos en el derecho uruguayo implica un rol objetivo, imparcial, con el desempeño de o trabajar como coordinador parental. Vale, pues creo que has planteado la pregunta más clara de todo y la que da razón de ser a este diálogo interdisciplinar. Eh, la delimitación de roles, y ahora sí que entiendo la pregunta, gracias por la aclaración, Iris. La delimitación de roles pasa por saber cuándo los roles son consecutivos o son, como decíamos antes en la explicación, son complementarios, y esa incompatibilidad viene dada porque si yo conozco el caso como perito de parte, por ejemplo, en la elaboración de un informe pericial, no puedo ser nombrado coordinador parental de oficio por el juzgado, porque ya he trabajado con esta familia, he trabajado de parte y aún trabajando de oficio, ya he creado una especie no de vínculos terapéuticos, porque en el ámbito forense no tenemos vínculos terapéuticos, perdón, pero sí tenemos un conocimiento de la dinámica y de la realidad familiar, que en aras de estas buenas prácticas, pues es preferible, es recomendable, es más ético no repetir los roles, no repetir los roles dentro del mismo caso. Si yo, quiere decir esto, que si yo actúo como terapeuta sistémico en esta familia, pues no puedo ser coordinador parental. Es más, si hubiese un caso, aún siendo clínico, un caso en el que detectamos que un miembro de la unidad familiar pues está sometida a una situación de mucho estrés, tiene problemas de ansiedad, tiene problemas de depresión, tiene problemas de consumo de alcohol, ese tratamiento no lo vamos a hacer nosotros como coordinadores parentales. Ahí generaríamos una incompatibilidad que tendríamos que derivar el caso al equipo interdisciplinar del coordinador parental, porque esto no se los he nombrado, pero no se los he explicado con detenimiento. El coordinador parental o la coordinadora parental normalmente actúa rodeado de un equipo de profesionales. Es más, y es un ejemplo que suelo poner con mucha frecuencia. Si hay una niña, y esto es un caso real, un caso real de los que he tenido yo hace poco, una niña de unos 8 años que pesaba cerca de 70 kilos, en una situación de coordinación parental, donde lo primero que se hizo fue mandar a esta niña a una persona especialista en nutrición, para poder empezar a partir de ahí a aplicar el plan de parentalidad, porque había una discrepancia importantísima entre el papá y la mamá de esa niña, donde el papá acusaba a la mamá de que la niña solamente se alimentaba pues, con comida procesada, con comida precocinada, y que eso provocaba una alta, o sea, incrementaba la alta conflictividad. En este caso, la incompatibilidad viene dada pues porque aún teniendo conocimientos en nutrición, pues, pues porque he hecho deporte toda mi vida y he controlado la alimentación, y pues tengo ciertos conocimientos de las calorías que comes, que debes tener en cada comida, lo que debes gastar. En fin, sin ser un profesional, pues esos conocimientos no me valen para ni siquiera dar una pequeña indicación a esa familia en ese sentido, que debe ser
otro profesional externo y ahí tendría una incompatibilidad. No sé, Iris, si logré explicarme en la línea de lo que significa la incompatibilidad en este sentido. Sí, sí, perfecto. Lo que pasa es que Uruguay tiene alguna, me imagino que cada país tiene su regulación en derecho positivo específico. Nosotros acá no tenemos perito de parte, digo, eso es asesor de parte. En ese caso, me queda claro que no podría ser. Eh, de todos modos, bueno, me resulta un poco difícil de comprender cuando la actuación es pericial y el perito en Uruguay lo designa el juez. Entonces, como el rol es objetivo, imparcial, sin previo conocimiento de las partes, digo, un poco esa era la duda que tenía. Y si viene a Uruguay, con mucho gusto, nos vemos y lo llevo a conocer el mejor balneario de Canelones. Oh, qué rico, qué ofrecimiento, es imposible negarse a él. Pero Iris, de todos modos, esto te lo van a explicar con muchísimo más lujo de detalle porque lo han trabajado sobremanera y sobre todo adaptándolo al contexto uruguayo. eh, Mis compañeras que vienen, que van a intervenir a continuación, la doctora Trota, Sosa y Peraza. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que la pregunta de la doctora Vega tiene mucho que ver con lo que hemos estado trabajando, que bueno, les vamos a hacer como un anticipo de un trabajo que bueno, que ya fue aprobado para el Congreso y que tuvimos el gusto de que el doctor Ismael Pérez García lo pudiera revisar justamente para poder delimitar roles y funciones en base a que bueno, como ustedes saben, ¿no? Podemos tener como varias formaciones, pero en cada lugar tenemos que saber cómo actuamos, ¿no? Entonces, eso muchas veces dificulta la tarea de necesariamente decir, no, yo actué como perito en esta situación, no puedo intervenir con una tarea de intervención. Esa intervención que en realidad puede ser de diferentes tipos. No sé si se logra ahí ver la diapositiva y la presentación que, bueno, que hemos armado en equipo. Vamos a tratar de hacerla lo más rápido posible a los efectos justamente de como planteaba Ismael, poder dar lugar al debate. Lo que quiero mencionar principalmente es que esta instancia se genera también básicamente por una necesidad de diferenciar la coordinación parental de la terapia familiar sistémica. Ismael hizo una excelente introducción, que por supuesto podemos estar muchas horas cátedra hablando del tema, pero quisimos hacer como bueno, una degustación preliminar. Em, Diferenciar la coordinación familiar o parental o coparental de las diferentes formas, pero bueno, es justamente focalizar a los papás y mamás y a las familias en el cuidado de las infancias y en una vida libre de violencia, ¿no? Pero tengamos en cuenta que están saliendo de una situación conflictiva, o se está buscando una solución a una situación de alta conflictividad. Entonces, vamos a trabajar con Marisa preliminarmente lo que tiene que ver con la terapia sistémica como un enfoque de trabajo terapéutico, ¿no? Que justamente lo que se enfoca este abordaje terapéutico, que es básicamente para intervenir en una familia. Ustedes saben que muchas veces las parejas cuando se divorcian, muchas veces dicen, bueno, nosotros ya hicimos, ¿no? Terapia, no funcionó, las familias también muchas veces llegan con una alta conflictiva, justamente porque tuvieron la capacidad de ver que había una situación que implicaba algún tipo de crisis y lo abordaron desde este enfoque. El coordinador tiene un enfoque sistémico. ¿Qué implica ese enfoque sistémico? Justamente que puede incorporar, ¿no? Dentro de su análisis de la situación a la familia como un sistema. Y un sistema en el cual justamente nos vamos a ver que existe una relación y una interacción dinámica
Y son diferentes sistemas, por ejemplo, el sistema de familiar y el sistema personal del papá se integra con el sistema familiar personal de la mamá y generan un sistema propio, ese sistema de pareja. Ese es el concepto básico de lo que es el abordaje, ¿no? De la perspectiva teórica de la terapia familiar sistémica. Entonces, combinan teorías, la terapia familiar sistémica, y lo que plantean es que el todo es más que la suma de las partes, no es solamente, ¿no? Vamos a hablar desde el modelo heteronormativo, que quizás sea el más comprensible, ¿no? Pero es una mamá con un papá, sino que juntos hacen más que eso. Y vaya que en los juzgados se ve que hacen mucho más que eso, porque bueno, a veces las situaciones son realmente muy estresantes y generan un impacto muy importante en los operadores, porque bueno, aparece dentro de ese sistema otro integrante del sistema que es un hijo, hija o varios integrantes más. Este sistema está en una interacción dinámica y se organiza en función de una finalidad. La finalidad que ve el coordinador que está organizado ese sistema y que no pierde sentido es la única decisión que toman dos personas al momento de estar juntas, y es tener un hijo, que es la única decisión que toman para toda la vida. Y eso es compartido por todos, ¿no? En esto de, bueno, de pareja se puede cambiar, de carrera también, de muchas cosas podemos cambiar, pero la decisión de tener un hijo no cambia. Y esa finalidad de lo que es la crianza compartida en perspectiva de infancia, de derecho de infancia, de considerar un niño, niña, adolescente, sujeto de derecho, también converge con un cambio de paradigma que tiene que ver con otros sistemas por los que están también atravesados esos integrantes. Entonces, vamos a ver un poco lo que es esta teoría de los sistemas, ¿no? O sea, el niño viene a una relación de pareja, está integrado en una familia, ¿no? Tiene compañeros, está el centro escolar, el vecindario, está todo lo que tiene que ver que involucra, ¿no? Otros sistemas de mayor relevancia. Esto es el modelo de Bonferbrenner. Yo no quiero empastar con esto porque sería como muy extenso, pero sí me parece que es importante graficarlos. A su vez, esos integrantes de esa familia, mamá, papá, también son integrantes de un microsistema que se integra en otros sistemas con las relaciones laborales, las relaciones con sus propias familias, con sus propios marcos. Pero bueno, acá sí necesitamos ver que, bueno, cómo ha incidido los diferentes modelos, estilos de crianza y la perspectiva, ¿no? de derechos cuando, bueno, necesitamos abordar una familia la cual de repente vienen con pautas conservadoras y necesitan mucha psicoeducación, ¿no? Dilema clásico. Bueno, a ver, ¿por qué no puedo subir la foto de mi hijo a las redes? Porque es un sujeto de derecho, tiene derecho a la imagen, hay que respetarlo, y esto es ley, no es que vos lo tenés que acordar con el otro, ¿no? Eso no quiere decir que no lo puedes mandar una foto a alguien que vos quieras, pero sí hay una protección que hace a ese sujeto de derecho, y muchas veces en esto tenemos que poder trabajar con los papás y las mamás o con las familias a los efectos de educar en perspectiva de infancia, y este trabajo con los defensores y defensoras de niños, niñas y adolescentes es sumamente enriquecedor. La familia, independientemente de la definición de familia que después va a trabajar Daniela, estos puntos, que bueno, en el artículo 40 se define como la base en la sociedad, de nuestra sociedad, es una totalidad compleja, cuyos miembros ejercen influencia recíproca entre ellos, ¿tá? Pero a su vez se ha detectado que hay, ¿no? una serie de apoyaturas invisibles, de lealtades invisibles que terminan muchas veces excluyendo a uno de sus miembros, o a varios, depende. El equilibrio de lo transgeneracional está regulado por una suerte de gran libro donde figuran deberes, méritos que se asignan a cada miembro de la familia. Esto lo puede tomar el coordinador, pero no lo va a trabajar con el enfoque terapéutico, como decía
Ismael hoy pura y exclusivamente ese enfoque terapéutico. Yo les quiero leer este libro, la verdad que no tiene desperdicio, es de Eva Gibert y la familia a pesar de todo, donde dice, un sistema familiar se considera como un conjunto de situaciones emocionales, intelectuales, sentimentales que se organizan en el curso del tiempo en varias generaciones mediante la constitución de self más o menos diferenciados. Los problemas que se presentan remiten a ondas de choque emocional según la indiferenciación de varios self en diversas generaciones. Estos problemas constituyen la expresión de un organismo vivo en situación de crisis que busca lograr un objetivo. El sistema familiar cuenta con recursos para regular lo que se considera la disfunción del sistema. Por eso interviene el terapeuta, porque dice la familia cuenta con recursos. Cuando aparece la judicialización, hay un quiebre en esos recursos, ya no recurren al terapeuta familiar, van directamente al juzgado porque ya hay un litigio y hay una ruptura clara de esos recursos que podían permitir, bueno, una comunicación, un tomar conciencia de que algo está pasando en esa situación. Es concebida como un conjunto de elementos, individuos en interacción en el cual la comunicación están reguladas de acuerdo a las obligaciones que deben atender, salvaguardando su estabilidad y su equilibrio mediante mensajes caracterizados por feedback que se ejecutan ante informaciones que arriesgan desestabilizarlo. Por eso trabajan mucho desde la teoría de la comunicación, ¿no? Para justamente ver cómo se abordan esos mensajes, cómo están, que después hay que hacer una suerte de reparación, ¿no? Porque muchas veces tomamos familias en las cuales la comunicación está claramente rota o no hay. Y el plan de parentalidad lo que plantea es, tenemos una comunicación por un intermediario, tenemos una comunicación que, bueno, los mensajes tienen que ser cortos, claros, marcar la hora. Hay un montón de elementos que son detalles que son sumamente importantes. 3. Dado que la familia constituye un sistema abierto, sus miembros intercambian continuamente informaciones con su entorno en la misma manera que con su medio interno. Pero las familias, mediante actuaciones de sus miembros, atraviesan periódicamente por situaciones críticas que derivan en la reconstrucción de un equilibrio, aún con otras pautas. Para lograrlo es preciso que la familia como sistema disponga de una elasticidad y apertura suficiente como para reconocerse positivamente modificada. La idea de fronteras internas y externas del sistema ofrece la posibilidad de determinar cuál de sus miembros participa en una decisión u operación y quién se lo excluye o es excluido de ella. El alineamiento entre varios miembros de la familia genera acuerdos u oposición entre ellos cuando se trata de la toma de decisiones. Pero el terapeuta hay incluido dentro de lo que es el sistema, ¿no? Que vamos a ver los diferentes, el rol del terapeuta permite guiar a esa familia. Ahora, nosotros hemos preparado, sacamos este cuadro porque lo tenemos propuesto como parte del trabajo, así graficado, porque nos parecía que era mucho más fácil acceder a la comprensión de las diferencias si nosotros lo tenemos claramente visibilizado. Nosotros marcamos diferentes puntos. Voy a iniciar yo y después continúa Marisa. Pero bueno, la especificidad de la intervención para darle un anticipo a Iris, ¿no? A la doctora Vega. La pericia psicológica, la especificidad de la intervención es evaluar en función de un objeto de pericia y dar una respuesta al juez. No tiene el objetivo, ¿no? de eh, intervenir, ¿no? para disminuir la conflictividad. El objetivo es evaluar, precisar un diagnóstico y responder un objeto de pericia. La intervención con la pericia, o sea, está totalmente alejada, porque no responde específicamente al rol. Entonces, la terapia familiar sistémica, o sea, no pertenece al ámbito jurídico, tiene un rol, una intervención asistencial y es terapéutica para el sistema familiar que justamente está en una crisis, que
Es diferente de las situaciones de coordinación, que no las quiero que las visibilicen, pero no me voy a explayar porque si no nos va a dejar tiempo para debate y María Elena me pidió que termináramos en tiempo. El rol del profesional. Eh, el rol es terapéutico de la conflictiva familiar, ¿tá? Es una clínica asistencial. ¿Cómo se posiciona él epistemológicamente, el profesional? Es un observador neutral e imparcial. Reconoce que se involucra, ¿no? Teóricamente reconoce que se involucra como un sistema más, o sea, yo vengo de un sistema, integro un sistema, ¿no? Y se involucra como observador en el sistema observado, que es esa familia que viene con un motivo de consulta. Bueno, no nos estamos llevando bien, no sé, capaz que nos queremos separar, ¿no? Ese es el punto, ¿no? El objetivo, ¿no?, que tiene la terapia familiar sistémica es mejorar las relaciones interpersonales, la comunicación en el grupo familiar ante una crisis. Como finalidad es justamente mejorar el funcionamiento, la modalidad de las interacciones, fortalecer la dinámica familiar que está atravesando una crisis, pero esa crisis no necesariamente devino en una ruptura y una judicialización, que es otra crisis en donde intervienen otros decisores, donde muchas veces, bueno, como saben, en nuestro sistema ni siquiera está la figura del defensor, que entra en juego cuando hay niños, niñas y adolescentes, y los papás muchas veces hay cosas que no deciden. ¿Por qué? Porque las decide el defensor, las decide el juez. O sea, el defensor protege el interés de los niños y el juez termina decidiendo algo que, si no estuviera judicializado, lo seguirían decidiendo los papás. Eh, Analiza la terapia familiar sistémica, ¿no?, el origen transgeneracional de las disfunciones que afectan a los integrantes, comprendidos como parte del sistema complejo y dinámico. Y bueno, como ya mencionó Ismael, o sea, la finalidad de la coordinación es reducir la conflictividad, evaluar y proteger eh, eh, a las infancias justamente de relaciones familiares violentas y procurar, ¿no?, relaciones seguras, sanas y significativas. Dentro de las metodologías, o sea, las sesiones familiares con enfoque sistémico, bueno, tienen diferentes metodologías holísticas, narrativas, técnicas para el análisis del cambio de las relaciones entre los miembros del sistema. En cambio, en la coordinación parental vamos a, ¿no?, justamente utilizar múltiples métodos, múltiples enfoques, y es un proceso integral de evaluación 360 grados que justamente vamos a estar trabajando justamente de forma interdisciplinaria en forma constante. El nombramiento, ¿no? O sea, el terapeuta familiar sistémico puede generar una búsqueda voluntaria, ¿no?, a conciencia de un impacto que hay en el sistema o de un síntoma, ¿no?, del sistema. ¿Qué está pasando con mi hijo que consume sustancias, por ejemplo, ¿no? Está todo bien, estudiado. Bueno, ahí se realiza un enfoque sistémico. Esto es usualmente utilizado en las clínicas de internación, justamente porque, bueno, dentro de las formas de abordajes terapéuticos, ha sido una de las que ha dado más resultados. El psicólogo coordinador parental exige nombramiento judicial y termina, ¿no?, según lo que nosotros podemos ir observando, siendo este auxiliar del juez, que, como decía Ismael, es los ojos del juez en la dinámica familiar, que si no sabemos que le va a llegar algo muy recortado y que no va a permitir de repente tomar decisiones, porque tenemos alguien que dice, eh, eh, lo que tenemos son posiciones encontradas y contrapuestas en la situación judicializada, ¿no? Parte y contraparte, actor demandado, y bueno, y el abogado defensor, que también va haciendo lo que puede en la medida en que también sus defendidos, atravesados por toda esa conflictiva, dicen lo que pueden, de dónde pueden. El momento de la actuación de la terapia familiar sistémica es extrajudicial, porque viene a demanda de las partes, porque como vemos también más adelante, lo que tiene que ver con el secreto profesional, se rigen, que eso lo va a traer también Daniela, por el marco, ¿no?, protector
de determinados datos. En la coordinación, o sea, en Uruguay lo vemos que muchas veces es dentro del proceso o luego combinado el proceso, pero siempre hay una disposición judicial que dice, necesitamos acá que alguien esté coordinando. Em, la formación de los profesionales, ¿no? El terapeuta familiar tiene que tener formación en salud mental. Pueden ser psiquiatras o psicólogos, pero se van a especializar en intervenciones familiares con enfoque sistémico. Chao, se terminó ahí. Vieron todo lo que requiere, ¿no? Que ya les mencionó Ismael anteriormente, la formación para ser coordinador parental, donde, ¿no? Lo que tiene que ver con derecho de familia es fundamental, además de, bueno, de formación en derechos humanos, en perspectiva de infancia, una actualización constante, eh, que, bueno, complejiza mucho más una necesidad de trabajo interdisciplinario. El terapeuta familiar sistémico puede trabajar de forma eh, aislada en su consultorio si así lo quiere, porque es él como sistema o ella como sistema y trabajando con ese sistema y las interacciones. El acceso de parte del sujeto a ese medio de intervención, bueno, te recomienda, mira, te recomiendo que vayas a hacer una terapia sistémica con este terapeuta y la persona va de forma voluntaria. En el caso de la coordinación, es ordenada, estipulada y voluntaria, trayendo y para dar una degustación, ¿no? En el caso de la pericia psicológica forense, es también ordenada, está dispuesta. Alguien lo pide, el juez hace lugar, pueden estar de acuerdo las dos partes, puede el juez decir, ah, sí, le hago lugar a este medio de prueba y la otra parte recurrirlo, pero en realidad, más allá de que el sujeto va, no lo hace necesariamente porque quiere, sino porque se dispone. Em, Marisa, creo que ibas vos acá, yo me engancho y Sí, continuaba yo. bien, bien, qué suerte. ¿Vos pasás los PPT? Dale. Dale, bárbaro. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que son los instrumentos de intervención, intentando con el acotado tiempo diferenciar someramente los que tienen que ver con terapia familiar sistémica y la diferencia con el coordinador parental. Bueno, hablando de las entrevistas, es una modalidad de intervención en la terapia familiar, se utilizan entrevistas clínicas y diferentes tipos de técnicas, como son los juegos de roles, que es el role playing, es ponerse en el lugar del otro, es el simular una situación familiar para poder verla, que el terapeuta la pueda observar y los propios participantes del sistema familiar la puedan ver desde otra perspectiva. También hay técnicas narrativas, el análisis de genograma, que es establecer como un mapa familiar de esa familia y de la familia ampliada por lo transgeneracional que comentaba Rosmarie, que tiene que ver con los lugares simbólicos en la familia y también en lo que tiene que ver con la familia ampliada, es decir, no solo el núcleo familiar que va a la terapia, sino los abuelos, los tíos, vínculos afectivos familiares que exceden el núcleo familiar que se presenta a la terapia familiar sistémica. Y después, bueno, ahí dice técnicas de comunicación, también se trabaja el tema de, por ejemplo, técnicas psicodramáticas, como armar una escultura de la familia o representar el rol de otra persona en esa escultura o hacer como una especie de engranaje familiar en una especie de escultura de cómo sería, cómo funcionaría esa familia en relación a, no sé, se puede hacer un símil, una metáfora a que es un equipo, a que es un equipo de fútbol, un equipo de otro estilo, o pueden representarnos un motor de algo con los engranajes, etc. En relación a lo que es el coordinador parental, y esto lo quise como profundizar un poco más para diferenciar un poco los enfoques. El enfoque del coordinador tiene que ver más que en esto con lo que se hablaba del multienfoque y el multimétodo en relación al multienfoque, es que el coordinador
como comentaba Rosmarie, si no fue el perito que realizó la intervención con esa familia, va a tener una mirada más neutral en el sentido de que no conoce a la familia y también se va a nutrir de todos los enfoques que pueda tener, que es el expediente, es las visiones de cada parte de ese binomio parental, puede entrevistar familiares, puede y debe comunicarse con los profesionales que están también trabajando con esa familia, se puede comunicar por entrevistas, por medio de informes, también en el caso de los niños, niñas y adolescentes se realiza como un mapeo de red de la situación y bueno, también se hacen entrevistas con el colegio, con la maestra. Bueno, es como un mapeo de red un poco más extenso y es para tener una información relevante que nos da el punto de partida para poder analizar la situación familiar, para entender las dinámicas familiares que llevaron a un grado de alta conflictividad y que por eso derivan en coordinación parental. También hablamos de lo que es la interfase psicosociojurídica, que tiene que ver con un conocimiento y un concepto acuñado por una doctora en psicología de la UBA, Cresini, que se tiene un relacionamiento cercano con lo que es la coordinación de parentalidad, porque ellos también trabajan en el ámbito psicosociojurídico y se trabaja desde una mirada integral de la situación, donde también se hace como un mapeo, pero para hacerse un diagnóstico de una circunstancia familiar y luego se hace una intervención judicial. Ese es un concepto que hemos conocido con Rosmarie a través de la formación en psicología forense de la UBA, un concepto que es muy rico y que tiene, como decía, ciertos parentescos porque amplía la mirada desde la psicología forense en relación a la dinámica familiar. También, muy someramente voy a explicar ahí que el multimétodo de la coordinación parental lo que implica es abordar de forma interdisciplinaria, como les decía, con el multienfoque de las diferentes miradas que se enriquece el coordinador, pero también el coordinador tiene, a su vez, por su formación, un enriquecimiento propio en relación a lo que las técnicas que puede aportar, sea la entrevista, técnicas de evaluación si se requiere, psicoeducación en relación a las competencias parentales, técnicas de mediación, de negociación. El coordinador parental siempre trata de generar una negociación entre las dos partes, entre el binomio parental, padre y madre, partes de ese binomio, en función del beneficio y el interés superior del niño. Siempre se trabaja en perspectiva fundamentalmente de infancia en relación a priorizar los derechos de esos niños y de priorizar su bienestar, siempre hablando de buenas prácticas en coordinación parental. Y en este sentido, bueno, muy someramente les voy a explicar el tipo de entrevista. Acá hablamos de terapia familiar sistémica, es una terapia clínica grupal familiar que implica que se va a buscar las alianzas y coaliciones que hayan en ese sistema familiar, se lo va a analizar clínicamente buscando, por ejemplo, en un grupo familiar puede haber una persona que tenga una depresión. Esa depresión, leído desde la terapia familiar sistémica, es un síntoma, es un emergente, es un sujeto que está enunciando y denunciando una conflictiva familiar y el síntoma de alguna manera lo ubica en el lugar de la persona que padece, pero a la vez le da como un sentido a esa dinámica. Esa es la mirada clínica de la terapia sistémica, entonces lo que se busca es reencuadrar ese síntoma, se busca de alguna manera entenderlo a través de la persona y que esa persona es como un chivo emisario o portador de una patología familiar. En el caso del coordinador parental, se utilizan diferentes tipos de entrevistas, como se menciona libre ahí someramente, lo voy a decir, la entrevista libre, que es que la persona pueda enunciar toda la información que nos quiera proporcionar, se va como escuchando a la persona y se va tomando nota de lo más relevante. Luego la entrevista semidirigida, que tiene que ver con hacer preguntas en función de la información por el multimétodo y el multienfoque que hemos recogido,
y también la entrevista más dirigida, que hacemos preguntas puntuales en función de situaciones que tengan que ver con el niño, niña, adolescente o con la conflictiva parental, donde hay muchas veces grandes dificultades de comunicación y de relacionamiento entre los padres. Porque más de las veces, a veces sucede, en la casuística se ve que el conflicto de la expareja conyugal de alguna manera recae en lo que es la pareja parental. Y bueno, a veces hay que como tratar de analizar la situación al comienzo del proceso de coordinación para poder tener más claro qué es lo que está sucediendo en esa familia para poderlos ayudar de la forma más asertiva. La duración de las entrevistas es diferente, los plazos son diferentes, porque una es una intervención clínica, familiar, y lo otro es una intervención desde un ámbito judicializado que busca generar una corresponsabilidad en la crianza y unas buenas prácticas de eh, eh, crianza saludable para los niños, niñas y adolescentes, y también tiene que ver con esto de generar, como ya explicó Ismael, el plan de parentalidad, que la terapia familiar sistémica no es per se una función fundamental. Como también lo mencionó Ismael, las prácticas en terapia familiar, bueno, en este caso, lo voy a explicar yo, se supervisa clínicamente, es decir, los psicólogos, cuando trabajamos en terapia familiar sistémica, supervisamos con otros colegas que tienen mayor formación o mayor experiencia para ir nutriéndonos de esa información y esa mirada externa que nos ayuda a poder entender mejor ese caso que estamos tratando y ayudar a esa familia. En el caso de la coordinación parental, siempre es necesaria la supervisión, por lo que explicaba hoy Ismael, en relación a esta expertise que tiene el supervisor para podernos orientar en algunas estrategias o tal vez reafirmar las estrategias que estamos tomando, que están la lectura que hicimos de esa dinámica y las recomendaciones o sugerencias que se van haciendo y las negociaciones que se van tomando tienen un sentido y están bien encaminadas en función de priorizar la crianza saludable de los niños, niñas y adolescentes. Después hablamos de la devolución y no me quiero extender mucho más. Las devoluciones son distintas. En terapia familiar sistémica se busca tener un efecto psicoterapéutico, clínico, un efecto de tratamiento, como un efecto de alguna manera que vaya como surciendo las dificultades y los conflictos que hubieron en ese entramado familiar. Y la devolución del coordinador parental es diferente porque lo que busca más que nada es destrabar los conflictos, pero asimismo también trabajar en psicoeducación y orientar en competencias parentales cuando se requiera. Bueno, después cuando hablamos de evaluación de simulación, esto también tiene que ver con este cuadro que está a medias, de alguna manera establecido, que hablamos de pericia psicológica forense en familia, mediación familiar, que esa parte, como les comentó Romarí, lo hemos reservado para también intercambiarlo en el Congreso y para hacer más acotado el ámbito y el objetivo de esta intervención y de esta actividad. En realidad la simulación se evalúa mucho en psicología forense porque, siempre que hay una situación de conflicto judicial, hay como dos posturas, y en la pericia lo que se busca también es descartar que haya simulación por parte de uno de los actores involucrados, porque obviamente cuando en el ámbito jurídico hay un rédito de algún tipo para las personas o un perjuicio, entonces evaluar la simulación es muy importante. En el caso de la terapia familiar sistémica no se requiere despejar ningún tipo de simulación. Las personas llegan al ámbito de consulta, traen un problema, una situación familiar, un conflicto, alguien que es el emergente en relación a los síntomas que porta, y se trabaja en el conjunto, en el grupo, en el sistema,
para solucionar los conflictos que traen como motivo consulta. En el caso del coordinador parental, no se evalúa simulación como en el caso de las pericias, pero sí el coordinador parental tiene que estar advertido por lo menos de conocer lo que son los diferentes tipos de simulación, porque también trabajamos con grupos humanos, con personas, y a veces las personas pueden ser bien intencionadas o no, o tal vez las personas necesitan reafirmar su sentir o su posicionamiento en relación, bueno, a que se le crea o que de alguna manera se haga lo que ellos necesitan, y a veces lo que el adulto necesita no es lo que necesita el niño. Entonces hay que priorizar, obviamente, como hemos hablado, la perspectiva de infancia. En el caso de la situación que estábamos hablando de las simulaciones, bueno, muy brevemente voy a explicar que obviamente la simulación es imitar o mentir o falsear un síntoma. La sobresimulación es aumentar esa sintomatología que la persona siente, pero la aumenta en función de buscar un rédito. Y la metasimulación tiene que ver con una patología que la persona tuvo, un síntoma que la persona tuvo en otro momento, por ejemplo, ataques de pánico en el ámbito laboral, o ataques de pánico en función de una pérdida familiar, un fallecimiento. Conoce los síntomas del ataque de pánico, y en el caso de la metasimulación lo que hace es, sabe la información de lo que sintió y cómo lo vivió, y lo simula en este momento, lo trae del pasado al presente. Y bueno, y después de tratar de ir ahí va, las intervenciones previas, puede haber intervenciones previas en cualquiera de los dos casos, pero revisten diferente entidad. En la terapia familiar pueden ser terapias individuales o otra terapia familiar, y en el caso de las intervenciones en coordinación parental están más enfocadas a las instituciones por las cuales la familia transitó, sea DAS, la Wisdom Now, o si tuvieran alguna otra intervención previa de coordinación parental. Después, los antecedentes relevantes del abordaje se busca, en el caso de la terapia familiar, todo lo que tenga que ver con lo relevante de esa familia, ese núcleo familiar que viene a la consulta, lo transgeneracional, y también los mandatos familiares y los modelos transgeneracionales presentes. Y en relación al coordinador parental, cuando hablábamos de multienfoque, tiene que ver con esto. También más allá de leerse todo el expediente judicial, también se busca, se trata de tener datos de las historias clínicas, antecedentes personales, antecedentes familiares. Se trata de nutrirse de la mayor información posible para tener una mirada más amplia, una mirada más desde lo que sería un paradigma de la complejidad que tiene ese grupo familiar y lo que tiene un grupo familiar cuando está judicializado, el nivel de complejidad que tiene. Los cambios, en el caso de la psicoterapia, de la terapia familiar sistémica, es más opcional, es decir, se va viendo según los progresos y la evolución en el proceso. Y en el caso de la coordinación parental, decimos que hay un cambio requerido en el sentido de que se necesitan modificar cosas porque por algo llegaron a una instancia de coordinación parental. Esos padres no se podían poner de acuerdo en relación a la crianza, y a la corresponsabilidad de esa crianza y las pautas que tienen que, de alguna manera, desarrollar para que ese niño crezca evolutivamente, niño, niña, adolescente, crezca de la manera más armónica posible. Bueno, y alcances y limitaciones respecto a las funciones parentales, un poco ya lo expliqué. Las recomendaciones para el juez o la jueza: el terapeuta familiar sistémico no hace recomendaciones porque tiene que ver con el ámbito clínico y en relación al tratamiento de esa familia. Y en el caso del coordinador parental, sí se se asesora en algunas pautas de cuidado en relación a los niños, niñas y adolescentes de ese grupo familiar, en el cual los padres por lo general están en un nivel de alta conflictividad, y por lo cual hay miradas muy distintas a veces en cosas muy sencillas y concretas y cotidianas, pero la alta conflictividad y los problemas de comunicación hacen que no se puedan poner de acuerdo en situaciones que son, como decía, cotidianas y sencillas tal vez de resolver en otro plano y en otro momento de ese grupo familiar.
Bueno, los honorarios en la terapia familiar sistémica están a cargo de los pacientes, lo cubren los pacientes, el sistema familiar, y hay algunos lugares en lo que es la UDELAR, en el ámbito de la Facultad de Psicología, que puede haber servicios gratuitos acotados, pero los hay. En el caso del coordinador parental, los honorarios los dispone el juez o jueza, es decir, se acuerda en una audiencia, por ejemplo, que una de las partes que viene en la coordinación parental, sea el padre o la madre, se va a hacer cargo de los honorarios del coordinador parental, o en su defecto se establece que se pagará a mitades, por mitades. En nuestro país no existen centros gratuitos de coordinación parental. Las limitaciones, muy brevemente, si la terapia familiar sistémica, si las personas pueden sostener el proceso, pueden continuar yendo, si no hay resistencias al tratamiento, y en relación a las limitaciones en la coordinación parental, bueno, la coordinación parental, como bien explicó Ismael, bueno, cuando hay violencia de género en relación a violencia de género bueno, que obviamente es un tema muy sensible, o cuando estamos trabajando y hay actuaciones violentas de una parte, trabajando en coordinación parental y hay actuaciones violentas de una parte hacia la otra, eso no se permite, y bueno, eso hace la limitación del proceso. También hay funcionamientos psicopatológicos descompensados de las personas, es decir, la persona se puede descompensar, o la persona tiene un funcionamiento que de alguna manera eso también confluye en el razonamiento con el padre o madre, depende quién sea el que tenga ese funcionamiento psicopatológico descompensado, y también recae sobre la coordinación y recae sobre la crianza y la salud mental de ese niño. Por eso hay limitaciones en los procesos. Y bueno, también hablamos, si hay dos fracasos de alta conflictividad, también hay que rever cómo se trabaja con esa familia. Y bueno, a esto es lo último que voy a decir, que es fundamental para nosotros como coordinadores parentales, la participación del abogado, del niño, niña, adolescente. Trabajamos en permanente diálogo con el abogado que está para proteger y preservar los derechos de ese niño, niña, adolescente. Y bueno, ese es el trabajo también interdisciplinario que hacemos, porque la visión del abogado defensor de las infancias nos da otra perspectiva, nos amplía la mirada, nos enriquece y nos ayuda como a repensar también las estrategias, y también de alguna manera también al abogado le estamos también brindando información que desconoce de la dinámica relacional de esa familia. Y en el caso de la terapia familiar sistémica, obviamente el abogado del niño, niña, adolescente no participa, porque es una intervención clínica. Hasta aquí. Intenté hacerlo lo más rápido posible, espero que se Gracias, haya Marisa. entendido. Sí, así damos lugar a Daniela y Bueno, buenos días, ¿me escuchan bien? Buen día, ¿me escuchan bien? buenos días, sí, te escucho yo. Sí, Ahí Sí. está. escuchamos. Sí, ahí está, Todos no, porque activando el todo micrófono. silencio y yo dije, uy. Todos Bueno, activando. buenos días a todos. Primero que nada agradecer a la Asociación de Magistrados y Operadores Jurídicos de Infancia por organizar estos encuentros interdisciplinarios y enriquecedores, me parece, para todos. En especial para mí, agradecer a Rosmarí porque, bueno, mi intervención acá en este trabajo con Marisa y Rosmarí es de apoyo moral y legal, porque en realidad ellas hacen todo y son las que saben y las que me enseñan y que me pasan material de estos temas innovadores y muy interesantes y muy importantes para todos aquellos que han intervenido en situaciones familiares judicializadas. Saben que la conflictiva eh, en la mayoría de los casos es muy compleja, y siempre los niños, niñas y adolescentes son los que terminan recibiendo los mayores perjuicios. Entonces, todo lo que sean herramientas para poder dirimir, reducir, pacificar ese conflicto, que es justamente el fundamento del coordinador de parentalidad, es ese, ¿no? Es la figura del coordinador, es en la búsqueda de dirimir esos conflictos familiares,
tratando de reducirlos o pacificarlos, como decía hoy Ismael, que me gustó ese término. Y bueno, y en esa necesidad de recurrir a nuevas herramientas que permitan la protección del interés superior de esos niños, niñas y adolescentes, eh, para que tengan una vida saludable y llegar a lograr el bienestar familiar para ellos, ¿sí? Porque esto se da, el rol del coordinador se da dentro del ámbito familiar. Como decían hoy al principio, bueno, primero que nada, para la autora Iris Vega, la saludo, que la admiro mucho como juez, me ha tocado trabajar con ella. Eh, Creo que la principal diferencia entre el perito, esto va fuera de lo que yo tengo que decir, pero no me lo quise guardar, porque este cuadro que hoy les mostraban en imágenes Marisa y Rosmary, vieron que hay dos partes, la de pericia y la de mediación familiar, que están vacías, pero en realidad ya están completas, pero como se va a presentar en el Congreso, y esto era un poquito más abreviado y los tiempos, Rosmarie y Marisa vieron un poquito más productivo hacer la diferenciación entre estos dos roles de la terapia sistémica y el coordinador de parentalidad, y dejamos para después la diferencia de los cuatro roles. Pero una diferencia que me parece sustancial entre el perito y el coordinador de parentalidad es que el perito, como sabemos, es imparcial y neutral, ¿sí? Evalúa, investiga científicamente, con rigor técnico, informa. Sin embargo, el coordinador es imparcial también, pero no es neutral, porque interviene, gestiona el conflicto, y también tiene un rol preponderante en la toma de decisiones de esos padres, en todo lo que tenga que ver con la protección del bienestar de sus hijos. Creo que ahí es como una forma muy gráfica de ver la diferencia. Eh, Pasando a mi tema, que es el marco legal, como se decía al comienzo, en Uruguay, y bueno, en la mayoría del mundo, no, en Uruguay principalmente me voy a abocar, no tenemos una norma que defina o establezca la figura del coordinador parental. Pero esto pasa muchas veces en materia de protección de infancia. Eh, Vemos cómo muchas veces los operadores jurídicos, y me voy a ceñir más que nada a los abogados, porque es el rol que me toca, siempre en el trabajo defensora pública y formada siempre con los cursos de UNICEF, a los cuales agradezco porque desde mis inicios como defensora son los que me formaron, siempre me resultó extraño cómo el operador jurídico, sobre todo abogado, necesita tener la norma que diga tal cual, expresamente algo, cuando ya está establecido en nuestra Constitución, en normas internacionales, cuando tenemos un marco procesal que también lo admite, entonces no necesitamos tener la norma expresa. Entiendo que al final de cuentas, para que todo fluya mejor, se termina necesitando, como por ejemplo el que tengan que haber hecho en 2023 una ley, la 20.141, o sea, que a 33 años de la aprobación en Uruguay de la Convención de Derechos del Niño, tenga que venir a decir que el niño es sujeto de derechos y es parte en el proceso. O sea, eso ya era así, no lo creo esta ley, pero lo reafirma y lo aplaudimos porque es necesario. Pero muchas veces nos reducimos en el aspecto, en el ámbito de aplicación de las normas, y que muchos operadores jurídicos entienden que se aplica una norma internacional avasallo el derecho interno, que si es supranacional, que si es de rango constitucional. De rango constitucional no hay duda, porque ingresan por el artículo 72 y 332 de la Constitución todas las convenciones que protegen los derechos inherentes a la personalidad humana. Entonces, eso no hay duda. Y además, Uruguay ha ratificado todas estas convenciones, o sea que también son ley en Uruguay. Entonces, ya tenemos de base que el Estado uruguayo ha asumido en múltiples tratados internacionales el deber de la protección de la niñez
y sobre todo en su ámbito familiar, el bienestar del niño, niña, adolescente en su ámbito familiar, que es donde se desarrolla. Entonces ahí ya partimos de una base que regulación existe. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 12 y 16 hablan de la familia como base y merecedora de protección. La Convención de Derechos del Niño, como decíamos, que habla el artículo 3, el interés superior del niño, que todos conocen, frase cliché, interés superior del niño, ¿sí? Todas las decisiones que se tomen y puedan tener un impacto sobre niños, niñas y adolescentes deben ser tomadas en atención a su protección. Es eso. Entonces, como les decía, tenemos la convención, también la convención en su artículo 18 ya establecía la corresponsabilidad en la crianza, ¿sí? Los padres tienen iguales obligaciones, responsabilidades y obviamente también derechos respecto de sus hijos. Eh, pero bueno, igual como les digo, aplaudo la 20.141, pero a veces me cuesta que tengamos que tener la norma, no sé, cada letra, o sea, es como el CNA siempre ha sido claro porque está muy, es imagen, a imagen y semejanza traído a Uruguay de la Convención de Derechos del Niño, que ya es ley en Uruguay. Pero se le han ido teniendo que agregar diferentes normas como estas para que los operadores jurídicos lo puedan aplicar. Entonces, a veces tenemos que tener como un espectro más amplio, me parece, porque las normas están evidentes. Si mañana tenemos una ley que hable de coordinador de parentalidad y regula requisitos, naturaleza jurídica, bueno, otros temas, bienvenido sea, pero hoy entiendo que lo podemos aplicar perfectamente. Esto en cuanto al fundamento del rol del coordinador de parentalidad. ¿Tenemos fundamentos legales para poder aplicarlo? Intraprocesal, como decían hoy las compañeras, o aún después de terminado el proceso, dispuesto en una sentencia judicial. Sí, tenemos porque el fundamento es la protección de la niñez, la protección de su desarrollo en la familia y partiendo desde nuestra Constitución, como decía hoy Rosmaría, artículos 40, 41, las convenciones, nuestro CNA, tenemos normativa. Perfecto. Y después, en cuanto nos pusimos un poquito a indagar en cuanto a la naturaleza jurídica o la figura o qué rol va a cumplir, porque estamos hablando de procesos judiciales y sabemos que nuestros procesos judiciales, el principio de legalidad, ¿sí? O sea, y nuestra Constitución que dice que el orden y las formalidades de los juicios los establece la ley. Entonces, si va a tener un rol intraprocesal en un juicio o aún después del juicio, para cumplir una sentencia judicial y dispuesto por un juez, tiene que tener un marco normativo que permita ingresarlo al proceso. Y lo que vimos es que, bueno, el artículo 18 del CGP habilita la existencia de auxiliares del juez, ¿sí? Y habla incluso de técnicos o de su idoneidad técnica. Bueno, como sabemos, el artículo 18 establece un principio que es la indelegabilidad y la imparcialidad de los tribunales. Es decir, el tribunal, el juez, no puede delegar todas sus competencias. Evidentemente, hay determinadas competencias que por el principio de legalidad y de jurisdicción, solo el juez las puede ejercer. Por ejemplo, dictar una sentencia. Pero hay otras actuaciones dentro del proceso judicial que el juez las puede delegar y de hecho frecuentemente lo hacen los alguaciles, lo hace en los peritos, y en este caso, cuando hablamos del artículo 18, se refiere a auxiliares en general. Entonces, si respetamos los parámetros que da esta norma, ¿sí? Que son determinadas atribuciones que son las que puede delegar, es ahí donde vemos que podemos introducir perfectamente también en nuestro derecho procesal la figura del coordinador de parentalidad. Obviamente que va a ser una persona idónea, como dice el artículo 18, en este caso, idónea en la materia, en los diferentes temas que ya les fueron refiriendo las compañeras, pero evidentemente que tenemos marco normativo para que el ejercicio de sus funciones sea apegado al principio de legalidad.
Más que nada eso es lo que quería decir, porque creo que quedan solo 5 minutitos y quiero dejar abierto un poco a las preguntas. Eh, y bueno, en el Congreso vamos a poder ahondar un poco más en el tema de la confidencialidad y bueno, el secreto profesional, pero creo que no me gustaría decirlo, nos quedan 5 minutos y prefiero dejarlos para las preguntas. Así que bueno, lo que me faltó decir al principio es que como les decía, yo en esto estoy como, las que saben son Marisa y Rosmarí, yo hago el apoyo en la parte, bueno, que ellas precisen de lo legal y bueno, me enriquezco mucho más yo en estas instancias con ellas que los que les puedo aportar, pero bueno, igualmente quedo a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta para hacer a las expositoras. Ya estamos casi sobre la hora. Hola, sí, buenas. No sé si, Hola, buen día. buen día, no sé si se puede hablar o era por el chat las preguntas. No, Sí, en sí. realidad, bueno, les agradezco a todos los expositores, muy buena la instancia de hoy. Y creo que era la pregunta que habíamos puesto ahí en el chat, si tendrían la posibilidad de informarnos sobre lugares donde se trabaja, no hay. No, por este medio no. Está, perfecto. Bárbaro, gracias. Era eso nomás. Muchas gracias por todo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que fue muy productiva la charla, muy clara. Nos quedó eh, muy clarito todo lo que manifestaron las expositoras y bueno, les agradezco, y expositor también a Ismael. Bueno, les mandamos un abrazo, agradecemos nuevamente a los expositores y participantes y en breve comunicaremos nuestra próxima actividad para el mes de septiembre. Un saludo grande para todos. Muchas gracias a Muchísimas todos Muchas y a gracias a todas. todos. gracias. Seguimos en Felicitaciones a contacto. Que todas, pasen muy bien. felicitaciones a Ismael. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias por todo también. No puedo prender la cámara, pero bueno, muy interesante y muy productivas las exposiciones. Estoy sin cámara, perdónenme. Muchas Muchísimas gracias, gracias. chao. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Gracias, chau, chau.